en Aires de Tempestad, había trabajado Cubagua. Y eso me había permitido entrar en algo que era como una deuda desde joven. Yo leí Cubagua y no entendía absolutamente nada. Nada. Casualmente en esa época había visto Pierrot Le Fou de Godard y tampoco había entendido nada. Entonces, claro, yo había quedado en un cierto vacío de comprensión. En Pittsburgh logro estudiar con Amos Segala, que era el director de la colección Archivos, de la colección genética fantástica de la UNESCO, y le propuse Cubagua. Por supuesto, nunca me dieron respuesta. Pero logré meterla en mi tesis que hice con Gerald Martin, que es el biógrafo de García Márquez, que fue muy importante, y con John Beverly. Entonces, claro, le di una lectura, no solamente la comprendí muchos años más tarde, le di una comprensión, una lectura, un acercamiento que me va a abrir las puertas hacia esa otra pasión, como tú las llamas, que es Luis Enrique Bernardo Núñez. Bienvenido, Alejandro Bruzual. Muchas gracias, Raúl Casal. Alejandro, bueno, tantos años conociéndonos, trabajando desde la parte editorial. Es más, nos conocimos fue por los libros, ¿no? Así es. Pero en el año 2000, creo. Año 2000, exactamente, 2000, por ahí va. En 2001 salió el libro. Sobre una cosa de tus pasiones, además. Una de tus grandes pasiones, que es la guitarra. Aquí podríamos hablar de muchas cosas en este programa sobre todas tus pasiones. Y si hablamos de algunas de esas, puede ser la guitarra, puede ser los autores venezolanos, los que has trabajado, como puede ser Enrique Bernardo Núñez, que también vamos a hablar, o la poesía, lo último que ha generado tanto como poeta como estudioso de la poesía de vanguardia española, la de la Guerra Civil Española, la de la izquierda, de ese momento de principio del siglo XX. García Márquez decía, lo voy a citar textualmente, que algún pianista le dijo, no refiere el nombre, que le dice, tocar una sonata de Mozart es como meter un camión de carga por el ojo de una aguja. Esa frase es significativa para todo lo que, o sea, una sonata, digamos, tomamos por ejemplo Enrique Bernardo Núñez. Todo Bernardo Núñez. Cubagua ya es casi que todo, pero él tiene mucha más. ¿Cómo fue ese camión de carga? ¿Cómo hiciste para meterlo dentro de una aguja? Bueno, mira, te voy a hablar primero de la guitarra, ¿no? Yo estudié guitarra, por supuesto, desde joven. Me gradué de guitarrista, pero yo sabía que mi talento no estaba dirigido a la interpretación. Eso fue una percepción muy clara de mi destino. Y como tenía por el otro lado la pasión hacia la poesía, que fue por donde comencé con la escritura, fui hacia letras. Al estudiar letras, vi claramente la posibilidad de cruzar los dos caminos en dedicarme a la guitarra, a escribir sobre guitarra. Esto sucedió en realidad ya como decisión vital. Luego de un largo viaje, yo estuve viajando por Europa 4 años, 1 año y después 3 años, tocando en las calles, tocando en restaurantes, pero fundamentalmente en las calles, ¿no? Y tuve la percepción del desconocimiento, la pasión que generaba, el interés que generaba Antonio Lauro sobre todo. Yo tocaba música venezolana,
sobre todo pues música de la manera clásica, es decir, No tenías talento aquí en Venezuela, pero allá... bueno, no tenía talento para hacer carrera de intérprete, que ok. requiere unas condiciones peculiares Muy bien. del ejercicio profesional. Pero bueno, la música, como todas las artes, permite muchos tipos de desenvolvimiento, ¿no? de desarrollo. Entonces, bueno, tocando en las calles, pude constatar el interés y la fascinación realmente que despertaba sobre todo Lauro. Repertorio venezolano, pero sobre todo Lauro. Pero nadie sabía, en realidad, cómo había sido la vida de Lauro. Entonces, claro, cuando llego a Venezuela en el año 89, empiezo a dar clase de historia de la música. Ya yo estaba graduado de guitarrista ejecutante. Mi maestro Leopoldo Igarza me invita a dar clase de historia de la música y tengo la gran fortuna de que entre mis estudiantes estaba el hijo de Lauro, el hijo mayor de Lauro, que era mucho mayor que yo, pero estaba todavía estudiando música. Y él me hizo el contacto con Natalia y con la familia para comenzar a investigar. Yo le planteé mi interés y ellos me abrieron las puertas. Estuve 3 años investigando los archivos de Antonio Lauro y haciendo ese libro que salió por la primera vez por Sidor. Ese libro me dio la pauta de un proyecto que me va a tomar 30 años. Bueno, quizás hasta más, pero bueno, 30 años, 30 y pico de años, hasta hoy en día. El libro yo lo trabajé de manera como si fuese un ensayo, en realidad. Es un ensayo biográfico, puesto que yo hago un esfuerzo en que las citas, todas las referencias, los materiales sean trabajados de la manera más abierta y más confiable posible. Es decir, el libro y la experiencia de esos 3 años de trabajo me marcó la pauta para el resto del libro. Y ya yo avisoré la posibilidad de hacer una historia de la guitarra en Venezuela. La música me enseñó a mí la paciencia para trabajar. Yo no soy una persona paciencia, pero yo puedo estar 20 años trabajando algo. Después me siento y lo escribo cuando hay que hacerlo. Yo soy, digamos, un poco obsesionado en lograr los objetivos, pero no en el transcurso de la investigación. Entonces, bueno, poco a poco, 1 o 2 años, cada 2 años fui terminando diversas biografías. Hice 8 en total. Biografías de los grandes maestros venezolanos de la guitarra, unos de la presencia gigante de Lauro y de Alirio, otros más nacionales. Fui hacia una historia, yo diría un ensayo hemerográfico, porque fundamentalmente fue hemerografía sobre los grandes concertistas que vinieron al país. No solo los grandes, los concertistas de guitarra que vinieron al país desde el siglo XIX hasta finales del siglo XX, lo que me daba una visión de la historia de la guitarra desde afuera, de lo que aporta en el ir y venir, la balanza de pagos del conocimiento guitarrístico, que es muy importante, porque realmente no se puede hacer algo en el mundo de la música ni en nada de manera autárquica, fue ese intercambio. Y eso me llevó a la historia de la guitarra, en realidad culta, académica, clásica, que llámala como quiera, que publicó el Banco Central, que está por aquí, ¿verdad? Que es una historia de la guitarra. Paralelamente a eso, fui investigando con un amigo guitarrista popular, fui investigando sobre la guitarra popular, un libro que sale ahora. Estoy hablando desde el año 90 hasta el 24, hasta que estamos en el 23. Es decir, ahora va a salir el último libro de esta larga saga de la guitarra en Venezuela, ¿no? Cuando te propones esta empresa, porque es toda una empresa, Sí. el 30 años sobre un tema, te dice que estás, como quien dice, muy concentrado en el tema, pero además estás en ese tema, pero estás también en los diversos temas, Sí. porque fuiste editor de 200 obras de partituras, ¿no? Sí. Es decir, muchas veces entender la empresa, emprender una empresa para hacer un libro o escribir sobre un libro, sobre un personaje, como lo es Antonio Lauro, o Raúl Borges, o Alirio Díaz, o Rodrigo Herrera, que están estos 2 últimos de centenario, te da una concentración, pero no has perdido la pista a otros autores. Sí. Fíjate, qué bueno que sacas esto. Eso fue un esfuerzo que hicimos con la Fundación Soho, desgraciadamente desaparecida. Eso es una pérdida que no logramos superar. En la Fundación Soho me abrieron las puertas a esta colección de música para guitarra de compositores venezolanos para guitarra. Esto no se ha hecho en ninguna parte de Latinoamérica. Es decir, una colección completa de 220 obras, 21 volúmenes de obras venezolanas. Pero esto era parte del estudio del repertorio para el mismo proyecto. Pero efectivamente tú estás señalando
Yo digo que yo no soy bitemático, yo soy 2 veces monotemático. En música me he dedicado a historiar la guitarra. Ahorita voy hacia un trabajo latinoamericano, de la guitarra latinoamericana, ¿verdad? Porque he mantenido esa continuidad que me permite producir, dar obra, porque precisamente cerré el ámbito de producción y de interés. Claro, yo veo el mundo de la música desde la guitarra, o veo lo popular desde la guitarra. Claro, es un punto de vista, ¿no? Y en el campo literario, que es un poco lo que tú estás señalando, yo me dediqué a los años 30, me interesa mucho el final de las vanguardias, el momento en que las vanguardias se politizan, ¿verdad? Y ahí se crea una especie de conflicto, de tensión, un conflicto, digamos, entre el panfleto y lo autorreferencial que produce el libro que tú estabas insinuando, que es el de la Guerra Civil Española. Que el es un volcán sumergido, ¿no? El volcán sumergido, que es un punto fundamental, creo yo, del siglo. La Guerra Civil Española es un punto fundamental del destino del mundo, en particular del siglo XX. Entonces, claro, yo quería ver cómo la literatura latinoamericana había respondido a eso, en particular la poesía latinoamericana, que no quedaba subsumida en la literatura española como fue vista desde afuera. Pero bueno, esto estaba alrededor de mi otro interés, que es el interés literario. Estaba vinculado a mi doctorado en Pittsburgh, en que trabajé en mi propia tesis doctoral, que está aquí precisamente, en Aires de Tempestad. Había trabajado Cubagua, y eso me había permitido entrar en algo que era como una deuda desde joven, que cuando yo leí por primera vez Cubagua, a los 17 años quizás, en aquella colección del libro popular, que fue un... ¿Colección Dorado de Monte Ávila? No, ni siquiera esa, la que publicó Escorza, o sea, la colección del libro popular, que yo creo que es algo... Era una biblioteca popular. La biblioteca popular, que mi papá la tenía toda, que es una de los grandes esfuerzos editoriales latinoamericanos. Previo al boom. Cierto. Y ahí estaba Cubagua. La parte venezolana la había manejado Juan Liscano. Y ahí estaba Cubagua. Yo leí Cubagua y no entendía absolutamente nada. Nada. Casualmente en esa época había visto Pierrot Le Fou de Godard y tampoco había entendido nada. Entonces, claro, yo había quedado en un cierto vacío de comprensión. Y este vacío lo voy a ir llenando con el tiempo. Yo voy a retomar Cubagua, lo voy a leer, por supuesto, en el tiempo. En Pittsburgh logro estudiar con Amos Segala, que era el director de la colección Archivos, de la colección genética fantástica de la UNESCO, y le propuse Cubagua. Por supuesto, nunca me dieron respuesta. Insistí, como tú sabes bien, que soy muy insistente, pero no tuve respuesta. Pero logré meterla en mi tesis que hice con Gerald Martin, que es el biógrafo de García Márquez, que fue muy importante, y con John Beverly. Entonces, claro, le di una lectura, no solamente la comprendí muchos años más tarde, le di una comprensión, una lectura, un acercamiento que me va a abrir las puertas hacia esa otra pasión, como tú la llamas, que es Luis Enrique Bernardo Núñez. Mi tesis fue en el 2006, o sea, yo venía trabajándola desde el 2001 con Amos Segala, después la tesis desde el 2004, y cuando llego aquí tuve la oportunidad de conocer a la hija, estupendísimo personaje, que fue además conmigo de absoluta confianza, la hija de Enrique Bernardo Núñez, Carmen Elena Stein de Núñez, y me abrió los archivos. Y desde entonces, estoy hablando del año 2009 hasta hoy, ayer estaba trabajando, me dediqué a rescatar las ediciones de Núñez. Porque efectivamente tú tienes razón al decir Cubagua. A mí me interesa más La Galera, inclusive, hoy en día, por el significado, digamos, latinoamericanista que tiene. Y fui publicando las obras que pude, las traducciones que pude, los estudios que pude, de paper, etcétera, etcétera, en la dirección de un libro sobre Núñez, que me ha tomado hasta hoy. Es decir, si la decimos desde el 2001, son 20 años también. 20 años pacientes, pero siempre produciendo y acercándome a lo que Núñez quería de su propia obra, trabajando con los archivos y fijando los textos. Entonces, así como te dije que el camino de la guitarra fue a través de los grandes maestros, el camino de Núñez fue a través de su obra, estudiando cada una de ellas con alumnos, con pasantes aquí en el CELAR, o yo solo, y revisé toda la obra, que son unos 30 libros, ¿verdad?, para ahora hacer un recorrido de una biografía intelectual sobre Núñez, que también es como el punto de llegada, así como ahora voy hacia la guitarra latinoamericana, el punto de llegada de Núñez también es una visión completa. Llegas a Núñez, pero ese punto de partida de Núñez, que es Cubagua, que además has logrado compilar Cubagua ante la crítica, sí, una edición extraordinaria que tiene Monte Ávila. Muy importante, de Monte Ávila, ante la crítica. Sí. Ante la crítica.
y sobre todo porque es que Enrique Bernardo Núñez siempre lo toman en cada una de las cosas que suceden en el país, ¿no? Por ejemplo, hoy está en boga el tema del Esequibo, Sí. ¿no? De que el Esequibo pertenece a Venezuela y ahí él tiene un trabajo sobre... Un trabajo determinante, no en términos, o sea, la información está manejada desde otros puntos de vista y está manejada, digamos, está sobre el tapete, pero lo importante del texto de Núñez es que con documentos absolutamente serios, con una posición absolutamente seria, queda patente que ese territorio es venezolano. O sea, la posición, él siempre fue, él se lo reconocía a sí mismo, ¿verdad?, como nacionalista y antiimperialista. No lo digo yo, lo decía él. Y como dices tú, él tocó todos los temas venezolanos fundamentales, entre ellos el de fronteras, le dolía mucho. Y ese libro es un libro muy importante, y además yo creo que es importante que se relea, porque tiene una visión venezolanista, ¿verdad?, de cómo fue llevado esa discusión desde sus orígenes, pero no solamente desde sus orígenes en el siglo XIX, desde Raleigh, porque ese libro entra en una especie de diálogo con un pequeño ensayo, en varias partes, que se llamó Orinoco. Y como Cubagua, que tú muy bien precisas como centro de su quehacer literario, él como en Cubagua plantea dos tiempos y ve en los piratas, en los corsarios ingleses, la prefiguración de la responsabilidad que todavía tiene Gran Bretaña en esa discusión, ¿verdad?, por un territorio que los documentos históricos avalan es exclusivamente venezolana. Y que la discusión, bueno, podrá llevarse, ya veremos cómo, pero la responsabilidad sigue cayendo en la actitud absolutamente agresiva, belicosa, en contra del derecho internacional que tomó Gran Bretaña en contra de Venezuela en Guyana. Eso es lo que, como dices tú, de Enrique Bernardo Núñez, que trabaja tanto, además como periodista prácticamente, ¿no? Sí, ese fue su trabajo. Ese fue su trabajo realmente, ¿no? Un oficio que él lo asumió como tal, y muchas de esas ficciones los generó en salas de redacción. Sí. Eso es muy importante porque toda su obra, él pasó mucho trabajo. Él vivía de la prensa, en realidad. Después, poco a poco, fue levantando camino, pero hacia el final de su vida. Después, sobre todo, que fue nombrado el primer cronista oficial de Venezuela, ¿no? Ahí se le parapeteó la vida, ¿no? Pero él vivía de la prensa. Entonces, toda su obra, a pedazos o no, sale en Prensa Primero. Inclusive Cubagua salió seriado en Élite Primero para la segunda edición. Pero estos libros salieron todos en prensa. Todo fue escrito bajo la presión de la prensa. Ahora, yo quiero señalar dos cosas ahí. Una es que, claro, la prensa va a instaurarle condiciones de escritura, sin duda, ¿verdad? Pero era otra prensa que la que tenemos hoy en día. Núñez, a pesar de lo polémico, de lo complicado que era, porque era terriblemente complicado, ¿verdad? Dice que hay ciertas similitudes que me siento identificado con él. Era una persona conflictiva, polémica y complicada. Salía en primera página. Todos los días en primera página. Inclusive él estaba en tensión con los dueños del periódico. Siempre estaba en tensión con todo el mundo. Tuvo en tensión con los diplomáticos cuando fue diplomático, tuvo en tensión con la literatura fuertemente, tuvo en tensión con el periodismo. Él es un gran crítico del hacer prensa, de la acción del periodismo en la propia prensa. Con la historia lo invitan a la Academia de la Historia y su discurso ante la Academia es una crítica a cómo se hacía la historia. Dice, la historia no está escrita, lo que ustedes escribieron es una historia al de tal. O sea, una persona que siempre estuvo en disenso, en conflicto con toda su acción sobre la sociedad y con la sociedad misma. Pero ese personaje salía en primera página de los periódicos. Ahora que comentas esto, me recuerdo la historia de dos grandes escritores como Edgar Allan Poe, Claro. publicada en periódicos. Claro. Horacio Quiroga, Claro. que aprendió a hacer el cuento breve gracias a esa... Arlt, que tiene que ver con él. Roberto Arlt, claro, por supuesto. Todos ellos, era la época además, Era la ¿no? época. Pero es un periodismo, aunque es verdad que él hizo periodismo también, fue reportero en un momento determinado, pero en realidad pocos reportajes. Es un periodismo de opinión, es un pequeño ensayo. En realidad, habría que... yo he visto parte, porque deben ser por lo menos 5.000 artículos o más. He visto parte de esto, habré visto la mitad, habré leído la mitad. Es un periodismo muy complejo,
muy complejo. Yo diría que en la obra en general la comunicabilidad no va por la mera comprensión. Él no tiene una actitud educativa, una actitud constantemente de tensión crítica, siempre, siempre. Entonces, claro, es un periodismo muy raro porque es un periodismo al borde del ensayo. Claro. A veces uno siente en muchas de sus obras inclusive que hace falta un poco más de información. Pareciera que el lector a quien él se dirige es un lector ya informado. No es un lector que se va a informar con su obra, sino ya está informado y a través de su obra entra en una serie de reflexiones sobre el tema. Sí, no, él no va a dar clase, no No va va a a dar dictar clase. clases, No le sino que, interesaba. por supuesto, no, y lo que le iba al tema Al tema. directamente. Al tema, a discutir el tema. A discutir el tema. Con muchas herramientas intelectuales, realmente yo creo que él es un pensador, él tiene que ser rescatado como pensador latinoamericano. O sea, hay categorías nuevas, hay cosas que lo vinculan sorprendentemente a Mariátegui. Él nunca nombró Mariátegui, pero hay categorías en las cuales parecieran moverse en el mismo espacio. Y no hay que olvidar que él pasó por Cuba en el año 30, 28-30, cuando muere Mariátegui, él está en Cuba, si mal no recuerdo, y el grupo de minoristas, donde está Juan Marinelo, era admirador y tenía contactos, por supuesto, muy cercanos a Mariátegui. Así que debió haber habido algún contacto con la obra, pero él nunca lo habló, nunca lo reconoció, o por lo menos yo no lo he encontrado. Digamos, por decirlo de modo poético, ya que eres poeta, has hospedado a todos estos autores, a estos compositores, a estos intérpretes dentro de tu obra. Pero tu obra poética lo has reflejado en estos, está reflejado todo este arduo trabajo que has llevado durante años, o es una cosa más íntima, más personal. No, fíjate, la poesía me acompaña desde muy temprano, ¿no? La poesía fue un deseo. Un deseo, yo estuve marcado un poco en mi infancia por la presencia de mi abuelo, que tenía una memoria extraordinaria y se sabía muchos poemas. Y bueno, recuerdo inclusive en su propia voz poemas del padre Borges, de Carlos Borges, no sé si recuerdas quién fue, hermano de Raúl Borges, por cierto. Mi tío abuelo, el hermano de mi abuela, la esposa de él, fue un poeta que, por cierto, Otto de Sola, yo no sé si tú conoces esa antología, nosotros somos muy propensos y estamos muy dispuestos a olvidar. Otto de Sola es un poeta importante, creo yo, más que por su obra, la acción que él tuvo, esa antología que él hizo en los años quizás 50, es muy importante. Y ahí está un poema de un tío abuelo mío, Manuel María Morales Carabaño. Por el otro lado, por el lado de mi madre, un bisabuelo cubano-español, porque nació a finales del siglo XIX, que llegó aquí, escribía poesía rimada, no era una poesía importante, pero bien rimada y bien medida. Sí, en mi infancia, Cruz Almerón Acosta, mi tía abuela era la novia, la famosa Cordera de azul de aquella cumbre tan lejana, ese azul de sus ojos. Esa era mi tía abuela, que siempre habló de su poeta, recitaba los poemas de mi abuelo de mi infancia. Yo la recuerdo, ya siempre quedó a la espera de morirse para encontrarse con su amado, con su poeta Cruz Almerón Acosta. Entonces mi infancia estuvo marcada por referencias, no la poesía en sí mismo, sino referencias a la poesía. Entonces yo tuve la oportunidad, estando joven, de conocer a grandes personajes, maestros para mí, que me marcaron muy fuerte. Uno fue el poeta, también olvidado, injustamente olvidado, que se llamó, nombre literario, Dionisio Aymará. Su nombre era en verdad Jorge Asaf. Él era hijo de sirios. Y era un poeta que oía un verso e inmediatamente te decía el metro y los acentos. O sea, un poeta de una formación clásica extraordinaria, y fue para mí realmente un aprendizaje, y fue el que me publicó los primeros textos, etcétera, etcétera, y llevó para Táchira, porque él era de Táchira, mi primer librito intrascendente, por supuesto. Después conocí a un gran pintor uruguayo que se llamó, fíjate, también olvidado, Ángel Fong, hijo de chino y árabe, que vivió aquí en los finales de los años 70, un personaje fascinante de una cultura extraordinaria que también me direccionó, le dio dirección a mi inquietud poética. Y finalmente, un gran poeta chileno que se llamó Mahfoud Masís, que fue muy importante aquí en Venezuela porque tuvo una acción a través de la radio entre el humor y la crítica social. Él decía que él era el primer exilado de Chile porque él era agregado cultural y se quedó aquí con el golpe, por supuesto, cosa que le dolió tanto que no quiso volver y se murió en Venezuela. Mahfoud fue para mí un personaje fundamental en mi percepción del mundo y en mi percepción de la poesía. Sí, claro, ellos me
respaldaron mi interés por la poesía, mi deseo de la poesía, y yo creo que encaminaron en buena medida lo que yo hice. Publiqué empecé algunas cosas sobre mis viajes, o fíjate, está vinculado a los viajes. Luego, lo de los viajes tiene que ver con una suerte de poesía, no es poesía social, pero tiene que ver con el hecho de la calle, ¿no? Ahí donde yo tocaba, donde estaban las prostitutas, donde estaban los vendedores de droga, donde estaban la gente de la calle, el clochard, ¿no? Esa fue esa experiencia que yo quiero relatar en ese libro. Y después de, no sé, 20 años, tengo un libro publicado por El Perro y la Rana que se llama Abu Reina, que tiene que ver con la poesía, poesía, es una poesía que tiene que ver con las torturas de Abu Ghraib. Pero también poesía social. Eso, como te das cuenta, algo pasa. No hay un correlato de todo esto en mis libros, pero algo pasa en los libros de poesía también, porque yo diría que hay como una pequeña, ¿verdad?, corriente que tiene que ver con lo social, de poesía de corte al político, en particular Abu Reina, y otra poesía que es más bien intimista y lírica propiamente. Entonces, está representado, pero no es un correlato de mi inquietud propiamente investigativa, ¿no? La verdad es que cuando uno comienza un tema contigo, podemos terminar hablando de muchas cosas, ¿no? Eso espero. Y sí, ¿no? Y sobre todo por estos, es decir, tanto tu poesía se nota, o sea, se nota el trabajo literario en el esfuerzo por hacer unos textos que son para lectores, ¿no? Porque muchas veces se escribe, los académicos escriben nada más para los académicos. No, hay un interés, no tanto, no como didáctico, pero sí por lo menos de agarrar al lector y ponerlo a... Esto, bueno, imagínate, Antonio Lauro, que ya lo habías comentado, es uno de los compositores fundamentales de Latinoamérica. De Latinoamérica, sí. En Venezuela es fundamental. Es el centro. Es el centro de la guitarra en Venezuela. Y bueno, eso que ahora podemos ver por redes, que Sting le costaba mucho y le gustaba interpretar a Natalia, pero le costaba mucho interpretarla. Sí. Es interesantísimo, ¿no? Y después ver a Lirio Díaz y al Chueco Riera, ¿no? Tocando los dos, Natalia. Y tú dices, bueno, cómo dos grandes de la interpretación de la guitarra se ponen de acuerdo para interpretar una misma melodía, una misma canción, como es Natalia. Dicen que, por ejemplo, en un equipo de fútbol no puede haber tantas estrellas. Así es. En cambio, aquí estas dos estrellas logran una maravilla que no sabemos si ya es de Lauro esa interpretación, ¿no? Sí, es importante. Natalia se da como un encuentro de lo venezolano, ¿no? Porque tiene sus raíces en el vals del siglo XIX, porque hereda de su maestro Raúl Borges el vals venezolano, por lo que de alguna manera la presencia de Barrios Mangoré en la guitarra con valses también, porque de alguna manera es popular y académico también en sus propias partes. Es decir, es un momento que cifra en realidad la guitarra venezolana. Además, un momento especial de él está saliendo del mundo de lo popular a retomar el mundo académico con el maestro Sojo. Entonces, está en el centro de su biografía. Un poco lo que tú dices de Cubagua con Núñez es Natalia para Lauro. Está en el centro de su biografía y explica, no lo subsume. Lauro tiene una obra muy importante que por desgracia es menos conocida, no ha sido publicada y ha sido muy poco grabada. La obra de cámara, por ejemplo, obras como para la Pavane y Fantasía para guitarra y clavecín, que son obras especiales en el repertorio continental y que son desconocidos, o su música para guitarra y canto. O sea, Lauro tiene mucho más, pero Natalia sigue siendo, como dices tú, pues es el misterio. Start again, Dom. 1, 2, 3, 2.
minute. 1, 2, 3, 2. Es el misterio que se hace grande. Además, yo quiero hacer énfasis en algo importante. Lauro trasciende al mundo entero, porque eso es realidad. Lauro es el músico venezolano en el mundo entero, porque donde hay una guitarra, está Lauro, o puede estar. Yo lo he constatado así. No se toca en Japón, en Rusia, en Turquía ha habido un festival Antonio Lauro, es decir, en el mundo árabe, en todas partes. Un gran guitarrista de jazz que se llamó Buki Pizzarelli, un día lo conocí y lo primero que me dijo, tengo todos los valses de Lauro. Todos los valses de Lauro, es decir, Lauro realmente permeó hacia el mundo del rock, no es que porque lo toquen o no, porque lo conocen y lo tienen como algo de ellos. Y eso es fundamental. Ahí es donde está Venezuela representada en el mundo entero. Gracias, Alejandro, por darnos esta reinterpretación y toda esta nueva visión sobre los diferentes temas que tienen que ver con la guitarra, nuestros autores, nuestros compositores. Y bueno, Enrique Bernardo Núñez, que es fundamental también en la literatura venezolana. Gracias a ti por invitarme. Muchas gracias.